Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de 5 métodos para cambiar y para vencer la resistencia al cambio, ¿sí? Bueno, empecemos por decir que una de las cosas más difíciles que hay es cambiar, ¿cierto? Cualquiera de ustedes que haya en algún momento tenido una meta a largo plazo, sabe lo difícil que es llegar a ella, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen cosas de su personalidad que quieren cambiar, saben lo difícil que es eso, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que sea imposible, ¿cierto? Siempre habrán métodos y formas de cambiar, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros nos rendimos con facilidad, pero si enfocamos la mente y nos enfocamos, podemos hallar la manera de lograr algo, ¿sí? A veces los imposibles están en nuestra mente, pero realmente nosotros siempre tenemos muchas capacidades para lograr muchísimas cosas, ¿sí? Eso por una parte. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el cambio surge a partir de nosotros mismos, es decir, no esperemos o no creamos que va a venir alguien a decir, bueno, ¿qué necesitas que yo te cambie en tu vida? ¿Cierto? Eso no va a suceder. Los cambios en nuestra vida lo hacemos nosotros mismos porque nosotros decidimos qué queremos y qué no queremos en nuestra vida a partir de nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿cierto? Por eso es algo que solamente vamos a poder lograr nosotros mismos, ¿sí? Porque entre otras cosas, lo que tú hagas lo puedes controlar, ¿sí? Lo que tú no puedes controlar es lo que viene de afuera, ¿sí? Entonces, no esperes a que alguien vaya a venir porque eso ya depende de esa otra persona, no depende de ti, ¿sí? Entonces, lo que sí depende de ti son tus acciones, ¿sí? Entonces, he ahí lo importante. Pero bueno, antes de pasar a las 5 metodologías, voy a hablar de 5 razones, 8, 9, más o menos 9 métodos o 9 razones por las que las personas no cambian, que yo ya hablé en mi video de acerca de por qué las personas nunca cambian, pero igual le voy a dar un pequeño recorderis, ¿sí? Por encimita a cada una de las razones. Mire, son como 9 o 10 circunstancias o razones por las personas no cambian, ¿sí? Es que es increíble. Pero bueno, ya después vamos a mirar cómo podemos cambiar, ¿sí? Y la primera de esas razones porque las personas no cambian no es por la memoria, es decir, se nos olvida, ¿sí? Tú tienes una meta ahora y esa meta, eso que tú tienes en tu mente, tiene que competir con cientos de pensamientos al mismo tiempo, ¿sí? Y de pronto en esos momentos tienes algo en tu mente y lo quieres lograr, pero alguien te hace una llamada, te invita a salir y ya se te olvidó, ¿sí? Y luego ya viene otra meta y otro deseo. Entonces tú pasas de entusiasmo, ¿sí? Y otra cosa es que tú consideras de que todas las cosas son importantes, todo te entusiasma y por lo tanto se te va olvidando una meta, ¿sí? Esa es la primera razón. La segunda es porque las emociones nos dominan, ¿sí? Los seres humanos somos completamente emocionales, actuamos por emociones, ¿sí? La emoción del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, de la ira, del odio, de la pereza. Todas estas cosas nos dominan, ¿sí? Y cientos de emociones bullen en nuestra personalidad, ahogando cualquier intención de cambio, ¿sí? Porque es que cuando tú quieres cambiar o quieres lograr algo, te motiva ese cambio, ¿cierto? Pero esa motivación es corta y es perenne, ¿sí? Se acaba muy pronto y por lo tanto las otras emociones, toda esa cantidad de emociones que se mueven en nuestro interior la ahogan, ¿sí? Y por lo tanto no tenemos la suficiente motivación para hacer una meta a largo plazo y que venza las otras emociones, ¿sí? Porque por ejemplo tú quieres hacer algo pero el orgullo no te deja, ¿sí? La meta que tú quieres lograr debería ser lo suficientemente fuerte para vencer cosas como el orgullo, el temor, la pereza, ¿sí? Pero no es lo suficientemente fuerte esas emociones esas motivaciones para vencer todas esas emociones que bullen en nuestro interior, ¿sí? Entonces hay otra razón. Tercero, el entorno, ¿sí? Es decir, dentro de un entorno donde todas las personas piensan de una manera, uno llegar con ideas nuevas y esperar que nos apoyen es muy difícil. Por otra parte, nosotros los seres humanos tendemos a parecernos muchísimo al entorno en el cual nos movemos, ¿sí? ¿Por qué? Por las neuronas espejos. Nosotros siempre estamos imitando comportamientos de los demás, ¿sí? De manera inconsciente debido a las neuronas espejos. Entonces, por lo tanto, los de una gallada, los de un combo siempre se comportan de la misma manera, ¿sí? Es por eso que el entorno nos hace difícil el cambio. Lo otro son los paradigmas culturales, es decir, dentro de la sociedad se manejan un conjunto de ideas o paradigmas que se toman por verdaderas, por ciertas, por verdad, pero que realmente son ideas que en algún momento surgió
pero no garantizan de que esa sea la verdad y que realmente lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces son una cantidad de acciones que nosotros hacemos a diario que nos están perjudicando, pero como son paradigmas culturales, nosotros ni la menor idea de cómo nos está afectando, ¿sí? Entonces, y además de que es muy difícil, pero supremamente difícil descubrir un paradigma cultural, porque es algo que todo el mundo acepta y son cientos. Uf, son millones, bueno, tampoco millones, pero sí son cientos de paradigmas que se mueven en nuestro subconsciente. Entonces es muy difícil cambiar, ¿sí? Porque los paradigmas nos dirigen hacia ciertas acciones que no tienen nada que ver con nuestra meta. Es eso. Otra circunstancia es que nosotros los seres humanos tenemos una orientación natural hacia el placer, ¿sí? Nosotros queremos hacer ciertas cosas que nos brinden placer, bienestar, gozo, y todas nuestras acciones están orientadas a eso, ¿cierto? Por eso siempre vivimos yendo a la nevera para comer algo, mirando el Facebook, llamando a un amigo, porque todos solamente queremos divertirnos y por eso es muy difícil que nosotros nos concentremos en ciertas actividades, ¿sí? Entonces esa orientación al placer impide de que tú seas capaz de hacer un esfuerzo a largo plazo, de meses, porque muchas veces lograr una meta implica sacrificios y hacer una tarea que a ti no te gusta hacer por meses, ¿sí? Entonces tú renunciar a un espacio de tiempo donde tú te estás divirtiendo, sacrificarlo, dejarlo al lado y ponerte a hacer una tarea que implica sacrificios y que no es tan gustoso, por muchos meses es algo pues que sencillamente pocas personas están dispuestos a hacer, ¿sí? Siendo sinceros pues obviamente. Otra razón, una sexta motivación o razón por la que las personas nunca cambian es la ambición, ¿sí? A veces las personas se trazan unas metas que quieren superarlas de manera inmediata, ¿sí? Es como si, por ejemplo, alguien tratara de, en una pelea, por ejemplo, contra Mike Tyson, ¿sí? Una pelea de boxeo, tratara y hiciera todo el esfuerzo por noquear a la persona de un solo golpe, ¿sí? Para no tener que gastarse 12 rounds enfrentando al mismo boxeador, ¿cierto? ¡Ah, qué pereza! Pues mejor lo hago en un solo golpe, ¿sí? Entonces muchas personas, con el fin de evitar el esfuerzo que requiere de meses, quizás de años, poder superar algo, deciden y se entusiasman y luchan por lograr algo de una sola vez y se la ponen todas, ¿sí? Gastando todos sus esfuerzos en un solo golpe, finalmente quedando sin nada y haciendo después todo completamente contrario. Entonces, a una época de mucho esfuerzo y mucha dedicación viene una época de completo relajo y de no hacer nada y de quizás caer todavía mucho más bajo de lo que pudo haber logrado con el esfuerzo y la dedicación, ¿sí? He ahí una razón, ¿sí? Y la otra es que hay personas que son muy facilistas, no les gusta el esfuerzo, ¿sí? Y son personas muy soñadoras todavía que de pronto no han aterrizado lo suficientemente los pies sobre la tierra, entonces imaginan una cantidad de mundos, una cantidad de ilusiones, de sueños, y tienen una cantidad de ideas y de sueños por los cuales quieren luchar y creen que todo es fácil debido a unas teorías que tienen en su mente, y cuando ya se enfrentan al primer mes o a la primera semana de esfuerzo y dedicación, ya saben que ya les da pereza, ¿sí? No son capaces, entonces abandonan, ¿sí? Abandonan y luego se involucran en otra serie de teorías y de conocimientos donde se llenan de ilusiones, de sueños y vuelven y lo intentan, pero como se enfrentan a la dura realidad de que tienen que esforzarse, pues entonces abandonan nuevamente y luego intentan otra vez, ¿sí? Y así se la pasan toda la vida, empiezan y no terminan, ¿sí? Entonces, por una parte están las personas que la ponen toda y luego son derrotados por esa propia cosa contra la cual están luchando y luego caen al suelo y luego se levantan, y estos por otra parte pues lo intentan un poquitico, les cuesta algo de esfuerzo, abandonan y luego vuelven a intentarlo con otra cosa completamente diferente, ¿sí? Y es que es curioso. Y lo otro es personas conformistas. Simplemente hay personas que se acostumbraron a vivir de una manera. Entonces, yo ya lo he hablado en otras ocasiones, de que cuando uno lleva haciendo algo por muchísimo tiempo, eso ejerce un efecto invisible en el cual tú no te das de cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, una persona que, por ejemplo, lleve muchos años en el vicio de la droga, ya está completamente arrastrado, completamente llevado, ¿sí? Pero como es algo que lleva haciendo durante muchísimos años, ya eso ejerce un efecto invisible y su pensamiento se aparta de pensar en ello y ya su pensamiento está pensando en otras cosas, ¿eh? Entonces, es eso. Entonces muchas personas pueden tener toda una cantidad de problemas, ¿sí? Pero como ya se acostumbraron a vivir con ello, entonces ya es completamente normal, pues ya no les interesa cambiar, ¿sí? Se conforman con eso.
Por otra parte, pues hay personas que no tienen la suficiente ambición, no tienen las ganas de poder, de triunfo, y si esa motivación no es lo suficientemente fuerte, pues tampoco va a tener una motivación para luchar por largo plazo, para lograr una meta a largo plazo, ¿sí? Son personas que se conforman, pues, no tienen grandes ambiciones, pues entonces así es muy difícil que las poquitas motivaciones que tengan lo vayan a sacar adelante, ¿sí? Eso también es difícil. Y por otra parte, hay personas que simplemente no les llama la atención ciertos estilos de vida, ¿sí? No les llama la atención que tener algo más, tener más. Son personas conformistas, ¿sí? Que quieren vivir en un mundo donde todo se tiene lo básico para vivir, ¿sí? No tienen esas ambiciones de tener, por ejemplo, un carro, viajar. Son personas que no tienen ese tipo de ambiciones, entonces, por lo tanto, no tienen unas motivaciones lo suficientemente fuertes y por lo tanto no les interesa de pronto hacer unos esfuerzos adicionales para lograr unas metas muchísimo más grandes, ¿sí? Es eso. Entonces, hay 9 razones por las que las personas difícilmente cambian. ¿Qué les parece, cierto? Pero bueno, vamos a hablar entonces de cómo cambiar. Hay que anotar también de que la vida tiene sus maneras de hacernos cambiar, ¿sí? Antes de hablar de cómo cambiar nosotros mismos, hablamos de cómo nos cambia la vida, ¿sí? Porque muy pocas veces son las personas que dicen, es que yo voy a cambiar, yo voy a hacer todo lo posible por cambiar. Eso no lo hace nadie prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A la larga lo que cambia a las personas es la vida misma, ¿sí? ¿Y qué mecanismos utiliza la vida para cambiar a las personas? Pues lo uno es a través del dolor, ¿sí? Es decir, coger y darte bien duro, ¿sí? Cogerte a cachetadas, taque, ¿sí? Darte puntapiés, tirarte al suelo y luego pisarte una y otra vez y así como cogerte con trapo viejo y hágale y restriegue, ¿sí? Entonces ya cuando la persona ya está mamada, ¿sí? Porque a veces a esas personas conformistas que ya se acostumbraron a vivir con ciertos problemas, a veces para que cambien y para que despierten de ese letargo que los tienen los problemas, la vida llega y los tiene que coger y y dele para acá y tírelos para allá y dele bien duro, ¿cierto? Entonces la persona dice, momento, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces el dolor despierta a las personas y les obliga y les genera dentro de sí unas emociones lo suficientemente fuertes para decir, es que yo no me voy a dejar humillar, no me voy a dejar pisotear y voy a cambiar, ¿sí? Es como por ejemplo cuando estás en una relación, ¿sí? Y tu pareja llega y te pega, te jala la nariz, las orejas, te da puntapiés, te tira la plancha, la olla a presión, como sucede en algunos matrimonios. Entonces llega la persona al momento que dice, bueno, me cansé, me rebelé y se va, ¿cierto? Aunque hay personas que viven con esas circunstancias, ¿por qué? Porque se acostumbraron, ¿sí? Entonces es eso. A veces las personas tienen que vivir cierto tipo de circunstancias drásticas para poder despertar y que el dolor les diga, un momento, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando tú te golpeas, ¿sí? Y haces un cierto tipo de actividades peligrosas, pero como no te has dado lo suficientemente fuerte, pues sigues haciendo esas actividades peligrosas. Solo cuando te das el golpe, el buen golpe, entonces dices, no, mejor dicho, lo voy a tener respeto a esto y no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Entonces así mismo sucede con la vida. Muchas personas son empeñadas en ciertas formas de ser, de actuar, ciertas actividades, y a menos que reciben una buena lección, esas personas no se detienen, ¿sí? Sucede, por ejemplo, muchísimo, lo digo por experiencia, porque uno cuando joven tiende a abrir muchísimo la boca más de la cuenta, ¿sí? Y uno no sabe, con sus palabras en algún momento, a qué persona puede herir, ¿sí? Y resulta que esa persona en algún momento te da la lección, ¿sí? Hay muchas personas que lo pasan por alto, pero hay personas que no lo pasan por alto, ¿sí? Y por tú tener una boca muy grande en algún momento, alguien te lo hará saber, ¿sí? Y entonces ahí es cuando la persona dice, hombre, no lo volveré a hacer, ¿sí? No tendré la boca tan grande. Entonces, así sucede con muchísimas circunstancias en la vida, ¿sí? Con muchísimas actitudes, nosotros tenemos muchas actitudes y solamente la vida a partir de cachetadas y de golpes en la cabeza nos hace despertar y decir, un momento, tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, ahí la primera razón por la que las personas cambian, que la vida obliga a las personas a cambiar. La otra razón es por figuras de autoridad, ¿sí? Que esclavizan nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en los antiguos tiempos, las personas hacían grandes obras debido a personajes de mucha autoridad que los esclavizaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los mandamientos, ¿sí? Miremos, por ejemplo, una cantidad de personas matándose, el uno por allá, le tiraba un cuchillazo al otro y venga para acá, ¿sí? Y era una vida así. Entonces, hasta que llegó alguien, le dijo, momento, esto es sagrado, leyes, no matarás, ¿sí?
Una cosa tan sencilla, ¿sí? Que la persona seguramente lo tomaba de una manera normal, pero decir, no, pero es que esto es sagrado, no matarás porque si no, mire todo lo que sucede, ¿sí? Entonces, miremos, ¿sí? Ya a través de esa ley, ya las personas empezaron a cambiar en su mayoría, ¿cierto? O por ejemplo, miremos las pirámides, ¿sí? Qué obras tan maravillosas, ¿sí? Que si bien hay muchas teorías acerca de quiénes construyeron las pirámides, por el momento quedémonos de que lo construyeron seres humanos, ¿cierto? Entonces, las pirámides, obras tan magníficas que para construirlas con esos niveles de detalle y precisión, tuvieron que haber pasado cientos de años, ¿sí? Y miren cómo hombres, seres humanos, lograron obras tan magníficas a partir de que alguien los estaba obligando, ¿sí? Faraones, y les decían, bueno, ustedes tienen que construir esto. Y así con muchísimas obras maravillosas, ¿sí? Personas son obligadas por otras personas a hacer algo, ¿sí? Y qué hablar no sé, de todos los monumentos que existen en la vida. Entonces, muchas veces actuamos es porque alguien nos está obligando a hacerlo. Y eso sucede en la vida diaria, ¿sí? Todos tenemos un jefe que en algún momento dice, es que bueno, ¿por qué no hiciste esto? ¿Sí? Bueno, te tienes que levantar mañana a la madrugada para terminar ese informe, ¿sí? Necesito que me entregues esto a tal hora, ¿sí? Bueno, pilas pues, o si no te cambio y te echo y ubico a otra persona en tu posición, ¿sí? Bueno, no dirán eso directamente, pero en el fondo existe ese temor, ¿cierto? Bueno, pilas pues, o si no, no te subo el sueldo, bueno, más resultados, ¿sí? Así, nosotros las personas, para poder cambiar necesitamos alguien que esté encima, diciendo, bueno, ¿hizo o no hizo? Como por ejemplo cuando tú vas al gimnasio, ¿sí? ¿Tú por qué vas al gimnasio? ¿Por qué no haces ejercicio en tu casa, ¿sí? Porque tú necesitas gastar un dinero por hacer algo que tú mismo puedes hacer en tu casa, ¿sí? Necesitas pagar el dinero para que alguien llegue y te someta y te diga cómo tienes que hacer las cosas, ¿sí? Porque por ti mismo no eres capaz, ¿sí? Pues entonces, eso es lo que yo quiero decir. Nosotros los seres humanos, para poder cambiar, necesitamos que alguien nos esté diciendo, pilas pues, necesitamos una figura de autoridad. Y muchas veces la vida cambia a los seres humanos y obliga simplemente porque hay alguien que tiene al lado que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Entonces de niños eran nuestros padres, en el trabajo o en la vida diaria son nuestros jefes, y en la sociedad es el gobierno, ¿sí? Siempre hay alguien que está diciendo, que nos dice qué tenemos que hacer. Y no solamente en el trabajo, sino a nivel de nuestras ideas. Nos dicen cómo comportarnos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y a través de paradigmas pues nos tienen atados muchas veces, ¿sí? Y de ahí de que, por lo tanto, no somos libres de hacer lo que nosotros queramos y cumplir muchas cosas que queremos para nuestra vida. Y la tercera razón por la que las personas, o la vida obliga a cambiar a las personas, es por el fanatismo, ¿sí? Y esto del fanatismo es una gran cosa, es un beneficio, en tanto, ojalá que el fanatismo fuera consciente, pero muchas veces el fanatismo es inconsciente y por lo tanto peligroso, ¿sí? El fanatismo es una de las fuerzas más poderosas que hay, ¿sí? Porque nadie mata y muere con tanto gusto como lo hace cuando es por fanatismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien lo hace por una idea religiosa y es fanática de esa idea religiosa, pero entonces mata, va a cuchillar a este que piensa que tiene una idea contraria a la mía, ¿sí? Miremos la Edad Media, en las guerras entre musulmanes y los católicos, ¿sí? Se mataban con un gusto y con un placer, pero es que con un amor y un apasionamiento, ¿sí? Entonces miremos el fanatismo y las ideas hasta dónde pueden llevar. O por ejemplo morir, tenemos casos, ¿cierto? Sabemos de todo lo que ha sucedido por personas que mueren y matan a cientos de personas por una idea, ¿sí? Entonces es eso. Y no solamente eso, sino en la vida diaria también sucede ese fanatismo, ¿sí? Miremos por ejemplo las redes sociales, las personas cómo se maltratan de una manera absolutamente impresionante, cómo tratan de mal a las demás personas, las por debajean, las insultan, las desprecian de esa manera tan impresionante, tan vil, tan cruel, es que es indescriptible, ¿sí? Pónganse ustedes a mirar un Twitter, un Facebook, un YouTube, miren los comentarios cuando alguien habla de una manera de pensar y llegan los demás y esos insultos a unos niveles tan impresionantes que a uno no le queda la menor duda de que si esa persona, de no ser porque no hubieran leyes en este mundo, porque no hubieran unos castigos morales, y si tuviera un arma y si nadie se diera de cuenta de lo que está haciendo la persona, sinceramente acabaría con esa persona y le haría todo el daño posible, ¿sí? Porque es que la manera en que se habla en las redes sociales, se habla con tanto odio y con tanto desprecio que es impresionante, ¿sí?
¿Por qué? Por ideas contrarias, ¿sí? Entonces, una persona piensa tal idea, la otra persona, eres un idiota, estúpido, miserable, tal cosa, porque es que realmente la verdadera manera es esta. Es impresionante. Entonces, imagínense con ideas tan tontas como pueden suceder en la vida diaria y se presenta el nivel de fanatismo. Entonces, miremos ese poder, el poder del fanatismo. Ahí está mal enfocado, pero si nosotros enfocáramos el fanatismo de una manera bien, pues ayudaría mucho, ¿sí? Desafortunadamente, hoy en día el fanatismo consciente respecto a ideas, sobre todo cuando se trata de superación, es muy difícil. Ojalá sucediera como cuando sucede con la Biblia, ¿cierto? Es que la Biblia en el versículo tal, en el capítulo tal del libro de tal, dice que tal cosa. Y es que así se tiene que hacer. Y la persona que es fanática de eso lo hace. Lo hace porque ahí lo dice. Y porque eso es sagrado y es fanático y lo tiene que hacer sea como sea. ¿Sí? Ojalá uno fuera fanático, por ejemplo, con cualquier libro de superación y que tuviera una idea valiosa e importante para aplicar en nuestra vida y uno dijera, bueno, es que tal cosa dice y la tengo que aplicar por encima de lo que se sea. Pues entonces la superación personal sería cuestión de meses. Y uno en pocos días lograría todas las metas de este mundo porque ya sabe que ahí dice y lo tiene que hacer de esa manera. ¿Sí? Entonces es eso. Hay muchos libros que se acercan a eso, ¿sí? Y muchas personas defienden con fanatismo algunos líderes y algunos libros. Por ejemplo, personas, no sé, las Biblias, libros sagrados de ciertas religiones también. O por ejemplo, los ateos del escepticismo, ¿sí? La Biblia de muchos de ellos es El libro y sus demonios de Carl Sagan, ¿sí? Entonces te pones a discutir o a intercambiar ideas, pero es que Carl Sagan en el libro del mundo y sus demonios en el versículo tal dice que tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Carl Sagan pues, es un científico muy importante, al que yo pues también admiro, tiene sus ideas muy interesantes, ¿sí? Pero Carl Sagan pues era profundamente escéptico de muchas cosas, entonces es eso. Muchas personas se aferran a eso, o por ejemplo, es que Einstein dice que tal cosa, porque es que la relatividad y es esto, y que Newton dice esto, ¿sí? Son ideas y ideas fijas que ya están ahí, que nadie se atrevería a discutir porque son personas pues que supuestamente sus ideas son las únicas y no son incontrovertibles, ¿sí? Entonces, eso sucede cuando nosotros nos aferramos a ciertas cosas y que decimos es que ya todo está escrito y que no hay ningún otro tipo de pensamiento, no hay otra manera de ver las cosas, ¿sí? Es eso. O por ejemplo libros como Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Son cosas positivas, algunas personas lo siguen y siguen fielmente sus ideas y eso es positivo, ¿cierto? O sea, en ciertos aspectos el fanatismo es positivo, por ejemplo con El Secreto, ¿sí? Hay unas ideas muy valiosas y muchas personas siguen ese libro pues como algo muy sagrado, ¿sí? Y eso de cierta manera pues les ayuda a enfocar su pensamiento, etcétera, ¿sí? Entonces así ojalá existiera como un libro ideal donde todas las respuestas estuvieran en ese libro, ¿sí? Y no nos tocara a nosotros los seres humanos empezar a mirar qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Entonces que ahí estuviera, por ejemplo, cómo superar una pena de amor, cómo tener éxito en la vida, cómo lograr una meta en corto plazo, etcétera, ¿sí? Todas las respuestas estuvieran en un libro así y uno naciera con el libro y que uno fanáticamente siguiera cada una de las cosas de ese libro y las aplicara, ¿cierto? Sería, en un mundo ideal, existiría ese libro y las personas seguirían fanáticamente ese libro. Pero finalmente no funcionaría. ¿Por qué? Porque el fanatismo finalmente impediría que las personas buscaran otras alternativas, otras maneras de pensar, otros tipos de soluciones y por lo tanto la sociedad se estancaría. Y por otra parte, lo que dijera en ese libro sería obsoleto, ¿sí? Entonces, lo escrito en ese libro al otro año quedaría completamente obsoleto porque cada día la vida presenta nuevos retos, cada nuevo descubrimiento trae un nuevo estilo de vida, cada evolución del ser humano implica una nueva forma de pensar, unas nuevas inteligencias, unas nuevas cosas para hacer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese libro que dijera la verdad absoluta para un tiempo, al año siguiente ya habría que modificarlo, ¿sí? Pues entonces por eso es importante siempre estar aprendiendo nuevas ideas e ir derrumbando esos antiguos paradigmas y esas ideas fanáticas de que tenemos es que una cosa es así y no puede ser de otra manera y no llegar a esos niveles de insultos porque alguien simplemente que vemos que no tiene la razón, ¿sí? Entonces he ahí las tres maneras de cambiar que utiliza la vida, ¿sí? Fanatismo, dolor
y alguien que te esclavice y te diga cómo hacer las cosas. Bueno, ahora sí hablamos de cómo cambiar a nivel personal, ¿sí? ¿Qué métodos de cambio podemos empezar a ejercer para cambiar nuestra vida? Y la primera de ellas es preparación, ¿sí? Es decir, tú no puedes cambiar sin tener la suficiente preparación para hacerlo, ¿sí? Tú no puedes enfrentar algo que tú no conoces y vencerlo de una sola vez. Entonces es como, por ejemplo, me voy a acordar de una película que se llama Rocky, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han visto Rocky, se las recomiendo, es una película buena que ganó Oscar y todas esas cosas, es muy interesante, es de boxeo. Entonces habla de que Rocky era un sujeto cualquiera de cualquier esquina, ¿sí? Un perdedor, un tipo que no destacaba, ¿sí? Tipo cualquiera por ahí, y en algún momento se le brindó la oportunidad de pelear contra el campeón mundial de peso pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues supuestamente era un evento para llamar la atención acerca del boxeo, para conseguir más espectadores, bueno, era como un relanzamiento de una estrella, bueno, algo así, no me acuerdo bien de la historia. Entonces iban a escoger a cualquier persona de un pueblo para enfrentarlo al campeón mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Rocky para poder vencer al campeón mundial? Pues se preparó, es decir, estuvo meses entrenando, madrugaba, cambió y modificó su dieta, hacía ejercicios y todas esas cosas, corría por el parque. Es muy famosa la escena donde Rocky sube por unas escaleras, ¿cierto? Pues entonces eso sucede, de que para tú lograr cualquier cosa te tienes que preparar lo suficientemente bien. Entonces, por ejemplo, tú para ejercer tu empleo, ¿sí? Para poder trabajar, poder salir a un mundo laboral, tú te tienes que haber preparado durante prácticamente la mayor parte de tu vida, ¿cierto? Primero estuvo la escuela, el pregrado, la primaria, luego el colegio, luego la universidad, la preparación, el posgrado. Miren, son cerca como de 20 años de preparación, ¿sí? Son muchísimos años para que finalmente la persona vaya y se ubique en un empleo para poder hacer una labor, que es lo único que tiene que hacer. La sociedad nos prepara a lo largo de 20 años para hacer una labor diaria, para hacerla de manera mecánica todos los días. Imagínate tú, ¿sí? Porque el ser humano no solamente al hacer algo implica saber hacer una cosa mecánicamente, sino que tiene que ser un complemento de muchísimas cosas, ¿sí? Tiene que saberse relacionar, tiene que saber hacer cosas matemáticas, tiene que tener un pensamiento abstracto. Entonces por eso se enseñan tantas cosas, porque un ser humano no solamente nació para hacer una sola cosa, ¿sí? Entonces imagínate tú 20 años preparando una cosa, ¿sí? Pues entonces así lo mismo sucede con nuestra vida, ¿sí? Si hacer una tarea tan sencilla, no sé, por ejemplo, atender que aparentemente se ve sencillo, ¿cierto? Atender al público y decir, hola, ¿qué necesitas? ¿Sí? Un recepcionista. Y para eso hay una carrera, ¿cierto? Tienes que ir a la universidad a aprender atención al público o incluso mercaderista, ¿sí? Alguien que sienta, mira, el producto es tal. Y para eso va y se asiste a unos años de preparación. Entonces ahora imagínate tú cuando se trata de cosas que tú quieres superar en tu vida y de las cuales no sabes nada y de la cual tampoco hay información, ¿cierto? Entonces, imagínate tú, ¿cuánto tiempo te tienes que preparar tú para poder, digamos, en algún momento lograr una meta y lograr transformar algo en tu vida y superar ciertas actitudes de tu vida, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es que tú adquieras todo el conocimiento posible acerca de aquello que tú quieres superar en tu vida, que quieres mejorar, que quieres cambiar, ¿sí? Y especializado, conocimiento especializado. Es decir, si tú quieres, no sé, si tú quieres ser disciplinado, pues entonces no adquieras libros de extraterrestres, ¿sí? Que por lo menos yo ya lo he hablado en otros videos, yo creo en los extraterrestres, ¿sí? Durante mi infancia era de los temas que más me apasionaban y yo quería estudiar astronomía, ¿cierto? Pero con el tiempo vi que no era algo que en la vida diaria pudiera ser lucrativo y me dediqué a otras cosas y incluso ese tema de los extraterrestres hace muchísimos años los abandoné, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es algo que en esos momentos a mí me pudiera lucrar de alguna manera. Entonces es eso, ¿sí? Tú tienes que adquirir el conocimiento, es relevante a lo que a ti te está sucediendo en tu vida. Si tú tienes problemas para relacionarte, pues tienes que adquirir muchísimo conocimiento acerca de cómo relacionarte con los demás. Es así de sencillo, ¿sí? Adquirir mucha información para luego tener el conocimiento, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, quiero ser el mejor chef de este mundo, ¿sí? Pues entonces adquiere libros de chef, adquiere cómo ser un buen chef. O por ejemplo, tú tienes un vicio y sabes que a las 8 de la noche siempre el vicio viene y te jode, ¿cierto? Entonces, bueno, a las 8 de la noche me va a joder el vicio, pues me voy a preparar con anterioridad. A ver, a las 8 viene, pues entonces voy a hacer toda esta serie de medidas para que el vicio no me coja a esa hora, ¿cierto? Y así poderlo superar. Pues entonces así con cada circunstancia de tu vida. Cuando tú quieres superar algo, tienes que tener claro qué es lo que debes de superar y luego mirar maneras de lograrlo o de superarlo. Así de sencillo, eso es todo. Tienes que prepararte con anterioridad. Entonces, como por ejemplo cuando tú tienes un examen, ¿sí? Sabes que el parcial es dentro de 8 días. Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas durante los próximos 8 días a prepararse, a adquirir el conocimiento, a leer, a hacer los ejercicios, todas esas cosas. Pero entonces, si tú quieres superarte, tienes que empezar a adquirir unos conocimientos, a hacer unos ejercicios para poder lograr eso que tú quieres superar. Así de sencillo. Y otra cosa es que tú necesitas autoconocimiento. Si tú no tienes el conocimiento suficiente, entonces el conocimiento de ti mismo, pues entonces no va a haber manera de superar ciertas cosas, ¿sí? Porque muchas veces son los paradigmas, las ideas cerradas, los patrones de conducta, los autoengaños, las justificaciones, las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, que son cosas que no nos dejan superar, ¿sí? Entonces son cosas de las cuales también tenemos que tener muchísimo conocimiento para que no se conviertan en obstáculos a la hora de lograr nuestras metas, porque muchas veces podemos tener la voluntad, pero empiezan a surgir autosabotajes, ¿sí? Empiezan a surgir sabotajes donde tú mismo te colocas obstáculos para no lograr ciertas cosas. Por ejemplo, tú quieres conseguir pareja, pero en el fondo tú quieres estar solo porque tuviste una relación que te perjudicó y le temes al dolor de una relación, de que te engañen, entonces sientes muchos deseos de conseguir pareja, pero inconscientemente vas a generar unos obstáculos que te impidan conseguirlos, ¿sí? Así funciona con muchísimas cosas, ¿sí? Pero bueno, pasemos a otro punto, ¿sí? Lo otro es que yo ya les había hablado de la importancia de las metas, ¿sí? Es importantísimo tener metas, un norte, un objetivo, algo claro que tú tienes que hacer, ¿sí? Alguien me decía, bueno, pero ¿qué metas? En un comentario pues en nuestros videos de YouTube, ¿cómo hago para definir metas? ¿Sí? Pues entonces yo le respondí de que para conseguir metas tiene que, primero que todo, estar claro de qué cosas le gustan en esta vida, ¿sí? O por ejemplo, si hay algo que quiere hacer y le genera mayores niveles de bienestar y mayores niveles no sé, de felicidad, eso por ahí es la meta. Y si no sabes qué cosa te puede producir placer, pues entonces mira por ejemplo el video de, ¿cómo se llama este video? El de superación personal y la pirámide de necesidades Maslow, ¿sí? Por ahí lo tengo. Mira ese video si tú no sabes qué quieres lograr en tu vida, porque ahí hablan, según el psicólogo Maslow, qué metas debería uno tener en la vida o cómo son los niveles de autorrealización de un ser humano. Bueno, ahí está. Eso ayuda de pronto a enfocar hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, ¿eh? Y yo lo asocio a la superación personal para que también miren ese video. Entonces, yendo al tema, tú tienes que tener unas metas, ¿sí? Algo hacia lo cual dirigirte, a ver qué cosas te incomodan, cuáles son tus puntos de dolor, qué cosas tienes que solucionar, cuáles son tus ambiciones, qué quieres en la vida. Y una vez tú lo tengas claro, empiezas a adquirir muchísima información, ¿sí? Y tan pronto tú adquieres información acerca de esa meta, ¿sí? Necesitas una metodología, algo, una forma de hacer, unas tareas, un procedimiento, un paso 1, luego un paso 2, paso 3, paso 4 y paso 20. Tienes que tener eso claro, tienes que tener claro cuáles son las tareas que vas a hacer por la mañana, por la tarde, las tareas antes de y después de. Todo eso, toda esa metodología la tienes que tener lista. Entonces es como el gimnasio. En un gimnasio tú vas y tú no empiezas a alzar cualquier pesa que haya por ahí, ¿cierto? Tú tienes una metodología, ¿sí? Que tienes que alzar tantas veces esta pesa, que para desarrollar tus músculos necesitas esto y lo otro. Pues así es lo mismo la metodología. Tú tienes que tener una metodología de acuerdo a tus metas, a tu tiempo que le puedes dedicar, a las cosas que puedes y no puedes hacer, durante cuánto tiempo lo puedes hacer. Una metodología así, exacta, para que tú puedas llevar al éxito esa meta tuya, ¿sí? Es eso. Sin metodología, tenaz. Es como, por ejemplo, montar una empresa y decir, bueno, voy a empezar a vender ventas, descuento, no. Eso no funciona así. Tú tienes unas metas, ¿sí?
Entonces una metodología de venta, consigue un aviso llamativo. El aviso llamativo lo vas a ubicar en una parte donde todo el mundo la vea, ¿sí? Luego, ¿qué haces cuando la persona pregunte? Llamas a ver cómo vas a atender a la persona. La persona la tienes que atender de cierta manera y cuando lo atiendas le vas a ofrecer otro producto. Y cuando se convierta en cliente, pues tú le vas a vender una venta relacionada. Y así sucesivamente, todo es una metodología, ¿sí? Entonces, y yo sé que muchas personas no tienen en cuenta este tema de la metodología porque no han tenido la oportunidad de pronto montar un negocio propio, ¿sí? Como siempre, digamos que uno llega a una empresa y ya está la metodología ahí, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a una empresa y tú no tienes un método de trabajo, no hay un jefe que te esté diciendo, mira, tus labores son estas, las cosas me las tienes que entregar para tal fecha. Si no hay eso, pues entonces tú finalmente puedes terminar es mirando el Facebook, ¿sí? Pero entonces si tu jefe te dice, mira, tienes tal plazo para tal meta, me entregas esto a tal hora, de esta manera vas a hacer, pues entonces tú vas a actuar de acuerdo a esa metodología. Pues con nuestra vida personal también es lo mismo, tienes que tener una metodología para poder actuar. Lo otro es que otra manera, otro método que incluye para poder cambiar a nivel personal es generar un sistema de recordación. Ya les había hablado de que una de las cosas difíciles es recordarse, ¿sí? Pues entonces tú tienes que implementar modelos de recordación, o sea, por ejemplo, una alarma, genera un papelito donde te recuerdes lo que tienes que hacer. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes han visto la serie Friends, es muy chistosa, pero a mí me gustó muchísimo, se la recomiendo si no se la han visto. Pero entonces los que lo hayan visto saben de que Joey y Chandler en su apartamento tenían ahí en la puerta un tablerito donde escribían lo que tenían que hacer, ¿cierto? Y así no se les olvidaba. Pues acá es lo mismo, ¿sí? Cuando tú tengas una meta importante, anota lo grande en ese tablero donde tú puedes borrar y anota eso que tienes que hacer, ¿sí? De esta manera te vas a recordar. Y algo importante, que la manera de que tú te puedes recordar de algo es empezarlo a hacer de alguna manera. Y si no, pues se te va a olvidar fácilmente porque las ideas son muchas, ¿sí? Y una idea se pierde en medio de otras ideas, pero cuando tú la empiezas a aplicar de cierta manera, pues entonces esa idea te vas a acordar más fácilmente, ¿sí? Hay una clave. Lo otro es que aparte de tratar de acordarte de eso que tú tienes que hacer y generar métodos de recordación, de escribirlo, de repetirlo, porque además de eso, pues tú tienes, ojalá, repetir eso que tú tienes que acordarte, así como cuando tú vas a hacer un examen, ¿sí? Entonces tú, para aprenderte las tablas de memoria, te dices 2 por 2, 2, 2 por 4, 8, sí, algo así. Ya ni me acuerdo de las tablas de multiplicar, pero tú te tenías que memorizar esas tablas, ¿cierto? Pues acá es lo mismo con las metas. Si tú te quieres de acordar de tus metas, tienes que empezar a repetirlas una y otra vez hasta acordarte, ¿sí? Ahí el método. Un cuarto punto sería, y este es el más importante de todos, dedicarle tiempo. Es que es importantísimo. Si tú no le dedicas tiempo a algo, olvídate. Olvídate. ¿Cómo puedes tú pretender superar algo si tú no le dedicas tiempo? Es que es tan sencillo como eso. Es como, por ejemplo, para tú prepararte para una carrera, ¿tú cuántos tiempos de tu vida le dedicaste a la preparación? Para tú aprender eso, ¿sí? Años de tu vida, años, días enteros, ¿sí? Para poder tú adquirir un conocimiento de cómo hacer lo que tú seas que hagas, hacer lo que sea que tú hagas, ¿sí? Lo que hayas visto en la universidad y en el colegio. Años enteros, la mayor parte de tu día, más de la mitad de tu tiempo, se lo dedicabas a estudiar. Imagínate tú, por cosa que tú haces de manera mecánica, una tarea sencillita. Ahora cuando se trata de problemas de la personalidad de la cual no conoces y que no hay información, entonces tienes que investigar tú por ti mismo, ¿sí? Y conocimiento de eso hay, pero bastante, ¿sí? Entonces, mucha atención, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, para tú empezar a cambiar y hacer ejercicio, tienes que dedicarle mínimo 2 horas diarias, ¿sí? Y eso que el gimnasio es más fácil, porque es que en el gimnasio tú ya tienes sus ejercicios, simplemente bajar una grasa ahí y ya, ¿sí? Yo por lo menos le dedico 2 horas diarias, y eso que es, mejor dicho, mirando el reloj, porque es que cuando uno ya tiene unas tareas que hacer, pues entonces imagínate tú. Y ya se lo dedico por la última, pero yo sé que lo tengo que hacer y le dedico 2 horas diarias al gimnasio.
Entonces imagínate tú ahora con tareas todavía mucho más abstractas, como tienen que ver con los temas de la personalidad, de los cuales no tienes conocimiento, no tienes una metodología, entonces con 5 minutos no es suficiente. No, es que no tienes cuándo. Mínimo, mínimo se le debería dedicar entre 1 y 2 horas diarias para tú poder empezar a lograr cosas, lograr tus metas, lograr cambios. Deberías dedicarle 2 horas diarias. Así debería ser. Y suena duro, lo sé. Pero es que si tú, por ejemplo, vas a hacer un curso online y ese curso es para lograr, no sé, un título, cierto que tú le tienes que dedicar 1 hora. Piensa en ello. ¿Y por cuánto tiempo? 6 meses, un año, un curso de inglés, mira. Algo tan sencillo como hablar otro idioma, ¿sí? Aprenderse unas cuantas palabras y todas cosas. Eso es más sencillo que la superación personal, ¿sí? Y mírate tú que tú le tienes que dedicar por ahí 1 hora diaria durante un año para poder aprender a hablar inglés de manera decente. Entonces, imagínate tú ahora en nuestra vida diaria cuánto tiempo no le tendremos que dedicar, ¿sí? Entonces, mucha atención a eso, porque 5 minutos, o sea, hay que aterrizar en ese punto y decir que no es suficiente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es separar un espacio de tu vida y empezarlo a dedicar a algo que esté relacionado con tu meta, ¿sí? Y así, 1 hora diaria y luego vas complicando las cosas, vas agregándole más cosas hasta superarte, ¿sí? Lo importante es que tienes que separar tiempo, tienes que dedicarle tiempo, es que no hay otra manera. ¿Cómo piensas tú superar y lograr algo a lo cual no le dedicas tiempo? Es absurdo, ¿sí? Y cuando se trata de superación personal, tú le tienes que dedicar tiempo. Y no solamente adquirir información, ¿sí? Sino hacer las tareas que tienes que hacer para poder lograr llegar a esas metas, ¿sí? Porque mírate tú que si uno pasa 20 años de su vida aprendiendo un tema, como es para poder ir a trabajar, el resto de su vida la pasa trabajando. Y no solamente medio tiempo, sino todo el día. Entonces ahora cuando tiene que ver con temas de superación personal, le tienes que dedicar buen tiempo. Esa es la verdad, ¿sí? Y el quinto punto tiene que ver de que los cambios tú los tienes que hacer gradualmente, ¿sí? O sea, no tienes que hacer como el entusiasta, pues, de que quiere derrotar al enemigo de un solo golpe, ¿sí? No, tienes que hacerlo todo gradualmente. Tienes que estar dispuesto a hacer un esfuerzo por años, ¿sí? En donde empiezas con cosas fáciles, o sea, no te apresures a hacer todo de una vez, sino que empiezas con cosas monótonas, sencillas. De esta manera no vas a abandonar el proyecto, porque si tú empiezas con lo difícil, tarde que temprano que te cansas y abandonas, ¿sí? Empieza con algo rutinario, fácil de hacer, cómodo, y hazlo por 6 meses, ¿sí? Es como por ejemplo un cigarrillo. Si tú quieres empezar a dejar a abandonarlo, pues disminuye un cigarrillo. Y si te es muy difícil, disminuye ese solo cigarrillo por 6 meses. Y así, seguramente te vas a demorar 5 años en abandonarlo, pero lo puedes lograr si dejas un cigarrillo cada 6 meses, ¿sí? Mira cómo te la estoy poniendo. Pero ¿qué sucede? El ser humano, método para tal cosa, deja el cigarrillo en 30 días. Uy, sí, ¿cómo? Y eso no funciona tan fácil, ¿sí? Si tú quieres vencer las cosas que te han acompañado durante muchísimos años de tu vida, le tienes que dedicar también muy buen tiempo. Y lo tienes que hacer gradual, ¿sí? Empieza con lo fácil y luego a medida que tú vayas adquiriendo la musculatura suficiente, porque la voluntad es como un músculo, ¿sí? Entonces, al principio uno alza cositas livianas, ¿sí? Pero en la medida que tú te acostumbras a hacer ejercicios, a dedicarte a algo, a superarte, a lograr algo, pues ya adquieres una musculatura y ya puedes separar cosas, levantar cosas más pesadas. Pues así la voluntad, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta y empieces gradualmente. Entonces, es como cuando tú necesitas aprender algo, ¿sí? En la universidad, pues tú empiezas con el semestre 1 y luego cuando ya terminaste el primer semestre pasas al segundo semestre, luego al tercer semestre y luego al cuarto semestre, ¿sí? Y hablando de semestres, me acuerdo de un punto que voy a incluir acá y tiene que ver con talentos, ¿sí? La capacidad de la mente, porque a punta de voluntad es muy difícil. A punta de metas, eso es, mejor dicho, supremamente difícil, ¿sí? Y si tú no tienes una ayuda adicional, algo que esté mucho más allá de la media, pues va a ser sinceramente muy difícil, ¿sí? Entonces, las habilidades de la mente, el talento, la capacidad mental, el poder, el potencial de la mente, es algo que también se tiene que utilizar, ¿sí?
Pero esos ya son temas que ya no corresponden al grado 1 de la universidad, sino al sexto semestre, ¿sí? Es así. Y semestres hay, ¿sí? La vida tiene muchos conocimientos, pero uno de los conocimientos no los aprende todo de tacada, ¿sí? Sino que uno adquiere unos tipos de conocimientos y esos conocimientos lo preparan para adquirir otro tipo de conocimientos mucho más amplios, ¿sí? Es como si tú, por ejemplo, trataras de explicarle a un niño las integrales, cálculo diferencial, cosas que se aprenden en la universidad, a un niño que apenas está aprendiendo matemáticas, ¿sí? Pues así es los conocimientos. A veces los conocimientos que nosotros tenemos en nuestra vida son sencillos, ¿sí? Y en la medida que vayamos ahondando y profundizando en ciertos temas, vamos a adquirir unos conocimientos muchísimo más avanzados, de los cuales son difíciles de explicar sin tener unos conocimientos bases, ¿sí? Entonces, uno de esos conocimientos que hay que tener en cuenta es también todo el potencial que tiene nuestra mente, ¿sí? Y para eso uno tiene que dominar otros temas importantes. Entonces, es eso. Entonces mira cómo te la estoy poniendo, ¿sí? O sea, tienes dos opciones, aceptar tu vida y bueno, listo, ¿sí? Y aceptar pues de que es difícil cambiar y a veces es hasta un mejor camino. O aceptar la manera en que te va a cambiar el mundo, ¿sí? ¿Cómo te cambia el mundo y la vida? Pues a través del dolor, a través de la esclavitud y a través del fanatismo, ¿sí? Fanatismo a ciertas ideas. O está el plan B, que es un método de superación personal, en la cual te preparas muchísimo, pasas muchísimo tiempo preparándote, adquiriendo todo el conocimiento, luego implementas una metodología, una estrategia, una lista de tareas, de acciones, a través de un tiempo, de unos meses que tú tienes que hacer para que no andes a la deriva y así puedas cumplir un plan de trabajo. Es como cuando tú quieres adelgazar, a ti el nutricionista te da un plan de acción, pues acá lo mismo, ¿sí? Tienes que tener una metodología de acción. Lo otro es generar un sistema de recordación para que tú te acuerdes, ¿sí? Y por eso tienes que repetir una serie de actividades para que tú te puedas acordar. Lo otro es dedicarle buen tiempo, bastante tiempo a ello, ¿sí? Mínimo 1 hora diaria. Y lo otro es hacer escalar de grados, ¿sí? Hacer todo gradualmente. Tú no empieces por lo más difícil, sino que empiezas por lo más fácil. Tan pronto conquites eso fácil, pues pasas a otro nivel. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, mira, es la manera de cambiar, ¿sí? Bueno, eso a nivel personal. Hay otras maneras también de cambiar, una metodología que puede funcionar, ¿sí? Una metodología adicional. Lo primero es que consigas a una persona que te guíe, ¿sí? Un coach, ¿sí? Hoy en día existen muchas personas que hacen eso. Yo también lo estoy planteando hacer, aunque tengo muchísimas cosas por hacer, pues por una parte tengo mi empresa, sí, tendría yo que, este tema lo hago pues en mis tiempos libres, entonces tendría yo que separar todavía más espacio para dedicarme a estos temas de superación y de pronto servir de guía a ciertas personas y ayuda. Pero ahí hay un método, ¿sí? Que alguien te esté presionando, como cuando tú vas al gimnasio, a ver, pilas pues, como un instructor personal, ¿sí? Por otra parte, pues también es un método algo costoso, pero igual puedes obtener unos resultados en largo, ¿sí? Tú tienes una meta, por decir, bueno, que esta persona me ayude a conseguir esa meta y me dé una metodología y me esté empujando y me esté revisando hasta que yo logre esa meta y hasta que yo logre esa meta ya seré capaz de hacerlo por mí mismo, ¿cierto? Eso sería una manera. Lo otro es en grupo, ¿sí? Es decir, un grupo de personas donde ese grupo de personas que tienen un mismo objetivo se unen para superar entre todos una misma cosa, ¿sí? Es como por ejemplo en el ciclismo, ¿sí? Hay un grupo de personas que todos se van alternando para luchar contra el viento, ¿sí? Contra el viento, porque el viento es muy difícil, entonces, y si una persona va adelante del grupo, esa persona lucha contra el viento y no sería capaz, entonces por eso esa persona lucha y luego se queda atrás y otra persona lo reemplaza. Entonces así funcionan los grupos, ¿sí? Los grupos a veces se necesitan cuando nosotros no tenemos la fuerza suficiente y tampoco el material suficiente. Entonces, en grupos se van ocurriendo ideas, van buscando soluciones, el uno apoya al otro y así sucesivamente, ¿sí? Por ahí también tengo un grupo de superación personal exclusivamente para los que están en este curso, ¿sí? De hecho, les tuvo que haber llegado un correo electrónico o acá, cuando tú te suscribiste, apareció un banner donde te invitaba a formar parte de ese grupo de superación personal. Y si no, visita mi sitio web, descubresubconsciente.com, y allá aparece donde dice grupos,
si todavía no he quitado el enlace porque una vez se le hace una modificación a la página, pero de momento tengo un enlace que dice grupos y allí aparece grupo de superación personal que te va a llevar a la página de superación, ¿sí? Es un inicio donde tú te vas a poder encontrar con otras personas que están recibiendo este curso, ¿sí? Y pues allí daré unas claves para todo el mundo y ahí te puedes enfocar mejor tus esfuerzos. Y finalmente también la tercera manera de hacerlo es que por esfuerzo propio, ¿sí? Si tú te consideras de que eres una persona, de que tienes la suficiente voluntad para hacerlo por ti mismo y tienes el suficiente conocimiento, pues entonces adelante, ¿sí? Adelante. Y ya he dado una metodología. Yo creo que esta metodología, si tú la aplicas, te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Preparación, la meta, que el sistema de recordación, te va a ayudar muchísimo si tú tienes la fuerza de voluntad para aplicar algo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, era lo que les quería hablar. El video se hizo largo, pero era algo que tenía que hacerse y explicar todas estas cosas. Entonces, nos vemos en el próximo video.